Hello to each one of you. Today we have a new video with Maritza Pangol. We hope you guys enjoy it, and also we send you a big hug and have a Merry Christmas and Happy New Year. Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo como siempre de parte de Maritza Pangol y como no ser agradecida con todos ustedes por la acogida que nos dan a nuestro canal. Primeramente quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones que han habido durante todo este año. He tenido la oportunidad, como siempre, de capacitarles a cada uno de ustedes y me siento gustosa de seguir compartiendo todos mis conocimientos con ustedes. Estamos con mi querida Erika. Vamos a hacer hoy día un videito también de contracturas. Vamos a basarnos a sacar lo que son cuerdas. Lo que yo me enfoco es más a sacar lo que es la contractura y las cuerdas. Les voy a indicar hoy día paso a paso para que ustedes también puedan hacerlo. Es algo que uno tiene que hacer con cuidado, ya que también en cuestiones de sanaciones también hay que tener el cuidado absoluto. Vamos a comenzar, mi querida Erika. La cabeza está para acá. Eso. Boca abajo. Sí. Yo, por ejemplo, siempre comienzo por la parte de la espalda. ¿Por qué? Porque en la parte de la espalda es donde más tenemos la contractura, ¿no? Y como siempre les he dicho, tener mucha precaución en lo que nosotros vamos a trabajar, en lo que es masaje, siempre hay que tener el cuidado, como voy a volver a repetir, tener las uñitas súper bien cortadas para no afectar lo que es al cuerpo, no tener rayadas ni que haya manipulaciones fuertes, no. Vamos a trabajar esta partecita de aquí de la espalda. Vamos a hacer un leve masaje, pero vamos a hacer estiramientos de brazos para que ustedes vean. Hay personas que, por ejemplo, tienen los dolores de esta parte de aquí. Dicen a veces, señora Maritza, no puedo alzar mi brazo, ya no puedo ni peinarme. ¿Por qué? Porque tenemos los cimbrones en las partes de los hombros y a nivel del brazo. Entonces, esto sí les voy a explicar para que ustedes también puedan hacer. A veces con un leve estiramiento, nosotros sacamos toda esa dolencia. Eso. Bien, colocamos, yo por ejemplo trabajo con aceite como saben ustedes, aceite de naranja. Me facilita trabajar con este aceite porque es un aceite que ayuda a desinflamar y también a relajarse. Vamos a ponerle aquí a nivel de los hombros, como les explicaba. Hay muchas personas que están padeciendo con estas dolencias. Entonces hay que tener bastante precaución. Eso. Sóbale aquí, la parte del cuellito. Tratar de relajar para que salga la contractura. Por ejemplo, yo en Erika, solo con pasar la mano, yo ya veo las dolencias de ella. Esta parte de aquí y el estrés acumulado. Toda esta parte de aquí. A nivel del cuello. Esta parte de aquí también yo siempre les digo, va haciendo la joroba, es por tanta contractura. Miren, esta parte de aquí, ve. Uno cuando soba, digo, ya va sintiendo las venitas que se van hinchando, se van haciendo como bolitas, entonces es por mucho estrés, ¿no? Vamos a relajar un poquito la espalda. Eso. Para que se afloje las cuerditas. Eso. Eso. Entonces, como les iba diciendo, esta parte de aquí, hay personas que, como les digo, tienen el dolor del hombro. Entonces, con hacer estos estiramientos, eso se trabaja siempre en la camilla. Se vamos ajustando lo que es la parte del hombro. A veces tenemos un leve aflojamiento, entonces con hacer los estiramientos ayudamos bastante, pero con mucho cuidado. Se hace estas presiones para poder darnos en cuenta dónde están a veces esos pequeños cimbrones que les duele tanto. Digo, hay muchas personas que a veces me dicen no pueden ni peinarse. Vamos a hacer ahí también suavito. ¿Hay dolor? Un poco, ya ve, eso. Suavito, relaje. Si hay mucho dolor me avisa, ¿ya? Eso, ve. Y esto es causa del estrés también. Que viene la presión aquí y viene la presión aquí, sí.
Suavito, Erika, suavito, relaje. Si hay mucho dolor, me avisa. Eso. Como siempre les he dicho, ellos están para sanación. No solamente como modelo, sino para poderse también sanar. Miren. Eso. Vamos a poner aquí un poquito de relajación también para que pase. A veces tienen ese dolorcito que sí está ahí, ve. Entonces eso sí molesta demasiado. Eso, sobamos a nivel del oído, sacamos un poquito de la cabecita. Eso. La parte está también aquí, le ayudamos sobando porque esta partecita de aquí también se hacen jorobitas, entonces hay que evitar. A veces hay muchas personas que pasan en las computadoras o pasan agachados, entonces se viene a formar la joroba aquí. Entonces para evitar eso hay que sentarse bien, como les he dicho, rectos y también sobarse para que no vaya formando eso. Vamos a poner un poquito de aceite a nivel de la cintura. Porque aquí también hay muchas dolencias. Muchas dolencias. Ahora, lo que yo voy a hacer una presión fuerte es en la partecita de los pies. ¿Por qué? Porque al hacer esta presión también se ajusta la parte de acá arriba. Eso. Vamos por la otra. Eso. Esta partecita también tener mucho cuidado. Aquí se nos dañan los discos cuando hacemos malas fuerzas. También tenemos, por ejemplo, las mujercitas cuando no están caderadas tienen estas dolencias aquí. Entonces vamos a ver. Eso, hacemos los pies juntitos. Entonces aquí a veces cuando tenemos alguna cosita que está mal, entonces esto de aquí y ahí la reacción. Eso, pero en este caso estamos bien con Erika. Eso. Eso. Ya. Vamos a revisar los piecitos. Esas son las partes principales del cuerpo que cuando hay la contractura, cuando hay cuerdas, molesta. Por ejemplo, en los pies hay que revisar lo que es la parte de atrás de lo que va de la rodilla. Porque esta partecita de aquí, mire, ve, y aquí Erika tiene un dolor. Eso quiere decir que esa rodillita no está tan bien. Vea, ella tiene dolor. Esto se provoca a veces cuando hacen deporte, juegan, bailan. Entonces vienen este tipo de lesiones. Vea, en ella, por ejemplo, estoy más que segura que esta rodilla no está tan bien. Esta rodilla no está bien. Vamos a ver la otra. No estamos tanto, pero vamos a irnos viendo poco a poco. Y bueno, entonces hacemos una presión también aquí para poder ayudar. A veces hay personas que, por ejemplo, les salen los calambres, entonces queda como un absceso en las partes de aquí. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Cuando a la persona le sale el calambre, después siempre queda esa molestia, hay que sobar y con eso eliminamos lo más la retención porque es un tendón que se queda recogido.
Esta de acá, esta de aquí, estas rodillas no estamos tan bien. Esta de aquí no estamos bien. Ahora vamos a ver la parte de los tobillos. Eso. A veces aquí también hay dolencias. A veces me dicen, tengo el dolor en esta parte de aquí. Este tendoncito que tenemos aquí durito. Entonces esto también viene a veces por las malas pisadas. Entonces, como les digo, cuando realizan cualquier tipo de deporte, entonces viene a doler todo esto de aquí. Entonces, aquí también queda una... Eso. Eso. Le hacemos bailar un ratito el huesito y ayudamos. Este piecito que estaba con dolor, mi Erika. Sí. Sí, no es cierto, estamos en un aflojamiento. Esto sí, estamos con un aflojamiento. Miren. Entonces, pues ahí le ayudamos para que el cuerpito de ella esté totalmente sano. Eso. Yo siempre tengo la costumbre también de revisar que no haya espolón. Eso también es otro factor, pero terrible. De cuidado total cuando hay. No pueden ni caminar. Mira. Eso. Entonces esto nos basamos más en hacer estiramientos, ¿no? El de contracturas, si ustedes saben, uno se va basando parte por parte dando relajamiento, pero en este caso lo que estamos haciendo con Erika es ayudando a unir los huesitos que estemos bien, ¿ya? Eso. Listo, mi Erika. Vamos, mija, a virarnos así mismo, suavito, suavito. Con cuidado, suave. Vamos a terminar los piecitos, ¿ya? Estírele nomás y relaje, ¿ya? Vamos a ver qué está pasando con esta rodillita. Hay muchas personas que realmente les trato con esto. Hay muchas personas que, por ejemplo, mínimos movimientos ya suena. Pero en este caso a veces retiene. Ay, ay, ay. Aguante, aguante, mija. Respire ahí. Respire. Yo sí dije, esa rodilla está mal. Por eso es que después criamos líquido. El líquido se cría ahí. Eso es un dolor terrible. Ya con el tiempo toca sacar. Pero lo peor que puede suceder es que se seque el líquido. Y ahí ya viene a rozar lo que es hueso con hueso y es un dolor más fuerte. Entonces por eso cuando hay lesión hay que curarse a tiempo. Eso, aguante nomás. Ay, ay, ay. Miren que aquí sí hemos estado con un terrible dolor aquí. Y esto ya viene molestando poco a poco. A un punto que ya después no pueden ni caminar. Suavito, no le tensionarán ni me era duro, ¿ya? Suavito. Oh, le era duro, cuidado. Suena la espalda. Sí, es que si ven, es como yo siempre he dicho, es un juego de huesitos. Por eso es que cuando les doblé por la parte de atrás también, es increíble que reaccione en la espalda mismo. En la espalda. Entonces, eso. Con estas apretadas va nomás. No le haga duro. Eso, ve el huesito como suena. Ya digo, estos productos de caídas o deportes.
Es que digo, incentivo a hacer deporte, pero con mucho cuidado. Vamos a subirle. Suavito. Suavito. Eso. Suavito. Sin tensionarle. Eso. Eso. Aquí vamos a poner un poquito de analgésico. Porque aquí sí ya lo necesita, entonces hay que ayudarle a bajar esa inflamación para que se recupere la rodillita. Una presión más. Eso, para que se baje. Ay, mi Erika. Eso. Perfecto. Entonces vamos a traccionarle con las dos piernitas. Únale. A ver. Eso. Suavito. Eso. Ahí, ya a cuidar esta rodilla, Erika. Hay que siquiera unas 2 terapias más para que no tenga consecuencias graves después. Eso. Vamos a la parte de los brazos mismo, para que ustedes aprendan lo que es el estiramiento en los brazos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, y como ya les dije, esta parte de aquí, esta duele, no, y ella también tenía el dolor en este brazo. Entonces, con la presión ahí suavito, eso, coditos, eso. Si no, a veces también tienen el dolor del codo. Hay muchas personas que tienen el dolor aquí. Entonces esto es debido a veces a la inflamación del huesito, o a veces están también un aflojamiento leve ahí que también sí da molestias fuertes. Suavito, 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 suavito. Eso. ¿Dolió? Esta muñeca aflojada. Bájele la manito. Ya. Ahora sí. Estas partecitas, miren. Lo que estamos ahorita apretando es todos los huesitos. Y aparentemente estábamos bien, Erika. Pero esa rodilla ya está doliendo. Esa rodilla ya. Es que lo que soporta en la danza. Danza, hace danza. Ah, ya ven. Eso es lo que yo les digo. Ellos ya cuando se dedican a algún deporte, lo que sea. Tenemos aflojamiento. Suavito, vamos a ver esta muñeca. Eso. Eso. Otrita. Eso. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de cosas, ahí sí les recomiendo hacerlo profesionalmente. Esto sí. Esta también la ves toda esta muñeca. Hay una muñeca totalmente abierta. Como ustedes pueden darse cuenta, son toditas las uniones de los huesos grandes. Para que me entiendan. Eso. Una apretadita más, suavita, relajadita. Eso. Vamos a dar un poquito lo que es el cuello también para que se relaje. Ay, au. Otrito. Ay, ay. Eso, relaje nada más de ahí.
poquito de ahí, relajadita. Eso. Hacer otra manito. Estiramiento, aguantándose ya. Suavito, relajé. Eso, suavito, suavito. Relajé. Eso. Aparentemente se ve duro, pero no es. No es. Eso les va a ayudar bastante a veces dicen, señora Maritza, me duele el brazo, no puedo ni alzar. Entonces, ¿qué pasa? Que los huesitos a veces solamente es falta de estiramientos y ya estamos. Eso. Vamos a trabajar el cuello, vamos a sentarnos suavito, sin apuro ni presión. Eso. Suave, suave, eso. Relajadita. Esto de aquí del cuellito también hay que tener mucho cuidado. Esto siempre se saca con relajamiento. Eso. Suavito. Eso. ¿Sí ven? Esta partecita de aquí también, como les dije, hay que tener mucho cuidado para que no se forme la joroba. Tienen que sentarse rectitos. Eso. Estiramiento de brazo. Eso. Poquito. Eso. Suena. Poquito. Ve. ¿Sí ven? Poquito. No se presione. No se presione. Eso. Ahí estamos. ¿Sí ven cómo suenan ahí? Algo increíble en las uniones, ¿no? Algo increíble. Yo pues digo, hay muchos pacientes que les suena demasiado y lo que van, y mis hijos también dicen, mi cuerpo está tan desarmado. Eso, venga. Un poquito. Eso, póngale nomás la manito en la nuca. Vamos a hacer una leve presión, suavito. Eso, bajé. Entonces esto, por ejemplo, yo realizo para las personas que tienen dolores en todas las uniones de los huesitos grandes. A veces me dicen, doña Maritza, tengo ahí como que estuviera roto y en la realidad no es roto, sino a veces solamente es una pequeña desunión. Un poquito de soles. Eso. Entonces con esto se va usted súper relajada. Vamos a hacernos un poquito más adelante. Hacer un estiramiento a lo largo. A ver, deme la otra manito, únale ahí suavito, sin hacerle presión. Eso, relajadita. Vamos a subirle. Eso. Sin hacer presión. Eso, suavito. Eso, suavito, suavito. Eso. Ahí está, perfecto. Vamos a sellar con un poquito de colonia de florecimiento. Así no se limpien cuando yo doy los masajes. Sí me gusta siempre ponerles un poquito de protección, apercíbale nomás. ¿Para qué? Para que le expulsen esa mala energía también. Esa energía negativa, entonces uno expulsa y poner un poquito también de esta colonia también que es dulce. Esta se llama flor de amor, es bonito. Y todo el aspecto en las personas hay que cubrir de todas las maneras. Eso. Y vamos a poner un poquito de reventador. El reventador nos ayuda a expulsar totalmente la energía negativa. Percíbanle. Eso, mi Erika. Empujemos un poquito, a ver si quedó algo. Empujemos un poquito. Vamos bien. Eso. ¿Cómo estamos, mi Erika? ¿Qué tal la sensación de sacar las cuerdas? Sí, ya. Esa rodilla, como le vuelvo y le repito, hay que seguir en tratamiento para que no críe líquido o, como les dije, peor aún, se seque el líquido. En las partecitas de las rodillas siempre hay que tener la precaución porque son la parte fundamental, la rodilla y la cadera, cuando hay problemas de huesos también, ¿sí? Mis queridos amigos, espero que les haya gustado este videito. Esto les ayuda bastante, como les dije, a sacar esas dolencias de codos, hombros, cuello,
piernas, lo que es la rodilla, como estamos en este caso con Erika. Uno a veces aparentemente puede estar bien de salud, pero en la realidad cuando se ponen en tratamiento aparecen todas las dolencias. Y también quiero enviarles un abrazo fuerte, también desearles desde ya una feliz Navidad a todos ustedes. Realmente este año ha sido de muchas bendiciones y como no dar gracias a Dios por todo eso. Esta parte bonita de la Navidad también, que para mí significa muchísimo, muchísimo en la parte espiritual. También, como les digo, siempre Dios está en el tiempo perfecto y eso también quiero dar muchas gracias a Dios. Y también pedirle que para el nuevo año estemos con nuevas capacitaciones para ustedes, seguirme preparando para poderles seguirles encaminando a ustedes para que tengan una salud perfecta. Muchísimas gracias, espero que este video haya sido de su agrado. Con ustedes hacia una nueva oportunidad, Maritza Pangol.